compañera. ¿Todo bien? Compañero. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Paco Provincia, andamos de gracia. Sí, estuve el otro día con Dolores, Eduardo. En Dolores. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeras y los compañeros. La verdad que para mí es una alegría poder encontrarme aquí con ustedes. Les agradezco el acompañamiento, todas las actividades que hicimos hoy y obviamente les agradezco a todos la presencia hoy aquí, digamos, ¿no? Viernes Santo, de un fin de semana largo, teniendo tan cerca de la costa y el mar, quizás invitaban a otra cosa, digamos, ¿no? Así que a todos les agradezco profundamente que hoy estén aquí, ¿no? Les pido disculpas por anticipado si me trago algún poquito porque estoy con la garganta media traicionera, pero bueno, vamos a tratar de que no me dificulte poder decirle todo lo que creo que tengo para decirles. Empezando por lo que vimos ayer, ¿no? Ayer vimos uno de los espectáculos más desopilantes de la política argentina de los últimos tiempos, que ha sido la declaración esta del señor ministro de Energía, Aranguren, que dijo que él tenía toda su plata afuera y que no la traía porque no confiaba en el país. No confiaba en el país, el personaje, un país que conducen ellos hace más de 2 años, y los que tienen que dar garantías son claramente son ellos y su propio gobierno, ¿no? Yo creo que en el fondo creo que es mentira lo que dijo Aranguren. Ellos nunca van a traer la plata de vuelta afuera, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más indigna y lo que más nos repugna a todos, porque lo cierto es que si yo mañana acá le pregunto a alguno de ustedes si alguien tiene una cuenta offshore, una empresa offshore, todos me dirán que no. Si les vuelvo a preguntar y les digo, ¿conocen a alguien que tiene una cuenta offshore o una empresa offshore? Seguramente me dirán que no. Y eso muestra la singularidad del hecho. La singularidad del hecho es que es desopilante que tengamos un gobierno que el 50% del patrimonio de sus ministros esté afuera. Porque la verdad que los gobernantes tienen que parecerse a los ciudadanos. Y estos tipos no se parecen a los ciudadanos argentinos, son distintos. Son distintos porque la primera vez que ganan un mango se lo llevan afuera para tratar de evadir impuestos. Porque no confían en la Argentina, porque no apuestan a la Argentina. Porque la verdad que su vida no está condicionada a lo que pasa en este país. Un tipo que tiene la plata afuera, le importa 3 pepinos si tiene que pagar más cara la luz, menos cara la luz. Si en algún momento este festival que tienen con las de vaca estalla o no estalla, o si la inflación va a seguir estando desbocada, o si mañana el tipo de cambio se va a elevar. Porque la verdad es que sus intereses están afuera. Entonces, compañeras y compañeros, nosotros estamos en manos de un gobierno que representa que es una élite que representa un sector minúsculo de la sociedad. No está mal decir que este gobierno es un gobierno oligárquico, porque es un gobierno que representa un solo sector de la sociedad. La mayoría de los argentinos no conocían ni el término offshore, ¿no? Lo conocía, y lo conocemos a partir de que debe ser el único gobierno en el mundo que tiene el 50%, como dije recién, de sus ministros con los depósitos en el exterior. Y esto que dice Aranguren tiene que ver con la impunidad. Tiene que ver con la impunidad. Aranguren no está pensando en qué le va a pasar, qué va a hacer de su vida si algún día deja de ser ministro de Energía. Lo tiene absolutamente claro. Seguramente que concejal de San Isidro no va a querer ser. Va a volver a trabajar a Ciel. Y va a seguir favoreciendo a Ciel como la favoreció cuando trabajaba y como la está favoreciendo ahora que está siendo ministro. Entonces, parece que te toman el pelo, que te pegan bofetadas, que se ríen del conjunto del pueblo argentino. El tipo está aumentándote el 40% el gas, el 60% la garrafa.
en un mismo gobierno que no te quiere aumentar los sueldos más allá del 15%, y él se vanagloria de tener su plata afuera. Y de seguir, y además reafirma que la va a seguir manteniendo. Entonces, el gobierno es un gobierno que muestra esa faceta, que es un gobierno que no tiene compromiso con el conjunto de la sociedad, no tiene compromiso con los argentinos, y que estas cosas y otras cosas más, pero sobre todo lo que pasó a partir del debate sobre la reforma previsional en diciembre de este año, empezaron a marcar un antes y un después en lo que ha sido la política argentina. El gobierno sufrió un desgaste enorme en ese debate. Todo lo que había ganado en las elecciones y mucho más lo perdió en ese debate. Y después de eso siguieron todos los escándalos. Siguió Triaca, Triaca con sus empleadas en negro y pagándole el sueldo con la plata de la intervención del SOMU. Duhovne con el papelón que hizo en España cuando un profesor de economía en España le dice: pero señor, usted viene a pedirnos a nosotros los españoles que invirtamos en su país y usted tiene su plata, el 90% de su plata en el exterior. Caputo, que no solamente mintió y que dijo que no tenía una empresa offshore, sino que la tenía y que no la declaró, y que esa empresa además compró bonos de la deuda que él mismo emitió. Entonces, este escenario muestra un gobierno que está profundamente desgastado, y que siempre el que tiene que salir a defender termina siendo el presidente. Con lo cual, ya el resto de los funcionarios tiene poca credibilidad. El presidente salió a decir que la opción no era corrupción. El presidente hoy salió a justificar al ministro de Agricultura. Entonces, a mí me parece, compañeras y compañeros, que todo lo que sucede en la cancha de fútbol con el famoso hit del verano, digamos, no es producto de la simpatía futbolera del presidente Macri, sino que es producto de la indignación popular. De la indignación popular, de la bronca, del hastío, del cansancio, producto de todas estas cosas que sucedieron en este verano. Los compañeros más grandes que tienen mi edad o que son un poco más grandes que yo, deben recordar que la consigna, el cántico que nos acompañó en el último tramo de la lucha contra la dictadura y que finalmente terminó con la dictadura, se va a acabar la dictadura militar, la primera vez que se escuchó en la Argentina fue en una cancha de fútbol. Y entonces, y el escenario es exactamente el mismo. Cuando el pueblo no encuentra, sobre todo en los medios de comunicación, alguien que los represente, busca otras maneras. Y la forma de expresarse en una cancha de fútbol es la mejor. Porque es anónima, no te puede identificar. No, ¿qué van a hacer? Van a reprimir a todos los que están en una cancha de fútbol, van a parar el partido. Como decía, que iban a amonestar en algún momento, digamos, ¿no? Todo ese tipo. Y expresa un sentimiento que yo creo que es lo que hoy le está pasando al conjunto de los argentinos, digamos, ¿no? Lo que le pasa al conjunto de los argentinos es argentinos decepcionados, con bronca, con preocupación con todo lo que está pasando. Hoy los argentinos estamos viviendo con los sueldos del año pasado y con los precios de este año. Los precios han disparado con la tarifa. Han aumentado, ha impactado también la devaluación que hubo entre enero y febrero del tipo de cambio. Vamos a tener una inflación que va a estar más cerca del 25% y no del 15% como la tenemos, y no del 15% como te quieren hacer firmar las paritarias. Si tenés paritarias desde el 15, inflación del 25, si ya perdiste poder adquisitivo los jubilados y los pensionados, este mes los jubilados tendrían que haber cobrado un aumento del doble de lo que finalmente cobraron por la modificación del índice de movilidad jubilatoria. Seguramente estamos ante un escenario de recesión económica, porque va a haber menos consumo, menos mercado interno y menos consumo, menos mercado interno y menos crecimiento económico. Entonces el gobierno, compañeras y compañeros, es esto. Es un gobierno que ha dejado de generar expectativas en la sociedad, que ya no hay alegría, ni globos amarillos, ni el mejor equipo de los últimos 50 años, del Federal B será, digamos, ¿no? Con todo el respeto de los equipos que juegan en el Federal B. Ni nada que se le parezca alrededor del gobierno del presidente Macri. Yo digo que la sociedad hoy está en un estado de escepticismo indulgente,
o escepticismo incipiente, porque no cree ya más en Macri, no cree ya más en ese proyecto que vino con ansias de cambio y demás el 10 de diciembre del 2015. Es más, yo creo que los argentinos lo máximo que esperan de Macri es que no estemos peor de lo que estamos ahora, advierto, no estar peor, pero ya nadie cree que Macri te va a llevar a un lugar mejor. También eso nos genera una doble obligación a nosotros. Nosotros, compañeras y compañeros, tenemos la obligación no solamente hoy de plantearnos nuestras políticas y nuestra forma de resistir a las políticas del macrismo y sus consecuencias, sino también tenemos que empezar a construir una propuesta política que vuelva a enamorar a los argentinos, vuelva a despertarle credibilidad a los argentinos. Hay que enamorar a los argentinos, hay que proponerle a los argentinos un nuevo sueño, una nueva esperanza. Nosotros tenemos un pasado virtuoso, un pasado del cual estamos orgullosos, con líderes políticos de los cuales nos sentimos orgullosos, pero nadie vota por el pasado, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos que ofrecerle a los argentinos el mejor futuro a partir del 10 de diciembre de 2019. Que el futuro con nosotros a partir del 10 de diciembre de 2019 va a ser mucho mejor que el futuro que si sigue Macri en el gobierno. Con el aval y legitimidad que nos da el tener ese pasado virtuoso, pero también transmitiéndole a los argentinos que vamos a ser capaces de enfrentar los problemas que vamos a tener que enfrentar en la Argentina post-Macri. Hay que animarse a pensar la Argentina post-Macri. La Argentina post-Macri va a ser una Argentina que va a estar hiperendeudada. Va a ser una Argentina en donde los argentinos van a estar endeudados. Todos los argentinos de clase media baja, hoy tienen deuda. ¿Por qué? Porque no llegan a fin de mes. Entonces apelás a la tarjeta de crédito, cuando ya no te alcanza con la tarjeta de crédito, vas a una financiera, sacarás un crédito personal o en una mutual para pagar la tarjeta y dentro de 3 meses, 4 meses tenés el mismo problema más la cuota del crédito. Pero ese es el ciclo que hoy pasa con los argentinos. Vamos a tener un aparato productivo destruido, una industria claramente destruida, vamos a tener desagregación social, pérdida del poder adquisitivo del salario y pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y de las pensiones. Porque este es el escenario que construye claramente el gobierno. Y nosotros tenemos que ubicarnos también en el nuevo escenario que se ha construido en la Argentina. El nuevo escenario que se ha construido en la Argentina es el escenario en donde los que están en contra de Macri son mucho más que los kirchneristas más los peronistas unidos. Entonces el universo del no a Macri es mucho más grande que el universo de los adherentes a nuestra propuesta política. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos que tenemos que conducir ese universo del no a Macri. Por eso es necesario la unidad. Cuando planteamos el acuerdo, cuando planteamos la unidad del frente opositor, no solamente nos estamos imaginando la unidad entre dirigentes, estamos tratando de generarnos o de construir un lugar en donde le podamos hablar al conjunto de los argentinos. Y no hablarle al conjunto de los argentinos que son críticos a Macri. La elección del 2015, muchos fueron a votar, no a favor de Macri, sino que fueron a votar en contra nuestro. En la elección del 2019, compañeras y compañeros, van a ir muchos a votar en contra de Macri. Y nosotros tenemos que construir un vehículo para que ese voto en contra de Macri venga con nosotros. Que generar la confianza necesaria para que el voto más fuertemente antagónico a Macri nos crea a nosotros que nosotros vamos a ser claramente los tipos que nos vamos a oponer y que vamos a construir un modelo de país y un modelo de sociedad distinto. Y eso no es distinto a lo que sucede en la política y en la sociedad. Este es un gobierno que está enojado con todo, viejo. Está enojado con los industriales, con los docentes, con los jubilados, con los pensionados, con los trabajadores, con los científicos, con los universitarios, con los trabajadores del INTI, con todos los que lo critican. El gobierno está enojado. Este es un gobierno que gobierna solamente para un sector de la sociedad, un gobierno de ricos que gobierna para ricos. Un gobierno de millonarios que gobierna solamente para ricos. Entonces nosotros tenemos que, a ese gobierno de ricos que gobierna para ricos, tenemos que ponerle un gobierno de unidad nacional. Un gobierno en donde todos los sectores estén, donde todos los sectores participen, todos aquellos que están siendo agredidos con esta política que lleva adelante, el gobierno del presidente Macri. Pero nunca nos debemos olvidar
que la unidad puede ser un gran fiasco en tanto en cuanto esa unidad no represente ideas, valores y un programa. Y no solamente un programa escrito, sino que represente una idea, que los que la encarnen representen valores que puedan ser creíbles y que puedan movilizar al conjunto de la sociedad. En el medio, compañeras y compañeros, vamos a presenciar una fenomenal campaña contra la política. Porque si hay una contradicción que ha marcado la democracia argentina desde que recuperamos la democracia, y fundamentalmente desde el 25 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, la contradicción principal es política versus corporaciones. Las corporaciones, por autonomacia, para lo único que hacen es lograr satisfacer su propio interés sectorial. Nunca piensan en el interés general. Y este es un gobierno de corporaciones. Entonces es imposible que un gobierno de corporaciones piense en el conjunto, porque primero van a estar ellos. ¿Ustedes creen que la contradicción de tomar una decisión entre algo que favorezca al conjunto de la sociedad y algo que favorezca a los grandes terratenientes, a qué lugar se va a inclinar el ministro de Agricultura Echeverri? ¿No? Esto es así, va a favorecer siempre a su sector, van a favorecer a los grandes, al poder más concentrado del campo, van a favorecer al sector financiero y al mundo de los negocios, que está ligado fundamentalmente al gobierno. Las corporaciones no necesitan de la política para defenderse. Las corporaciones tienen su propio poder como para defenderse. No necesitan de legisladores, de diputados, de senadores. Tienen su propio poder económico que les permite defenderse. Lo que necesitan de la política para defenderse es el pueblo. El pueblo argentino necesitó de una ley que consagró el aguinaldo. Y todos los patrones de la Argentina decían, ¿cómo le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? ¿Por qué les tenemos que pagar 13 si trabajan 12? Como también necesitamos una ley para nacionalizar YPF, para recuperar las AFJP, para tener la asignación universal por hijo, para tener la movilidad jubilatoria. Entonces, en esta campaña que ellos van a utilizar, van a tratar de desprestigiar a la política, porque saben que la política es la única herramienta que tiene el pueblo para producir las transformaciones sociales. Y con la política desprestigiada todo le va a ser mucho más difícil. Todo le va a ser mucho más difícil. Entonces, compañeras y compañeros, el camino que a nosotros nos queda es el camino que acabo de describir en términos generales. Pero sobre todas las cosas, lo que les quiero decir, hay que resistir, pero también hay que imaginarse la Argentina que va a venir sin Macri. Macri se va a ir. Dependerá de nosotros si se va en el 2019 o en el 2023, pero claramente se va a ir en un momento. Y va a dejar un país con desagregación social del cual nosotros nos vamos a tener que hacer cargo. Y tenemos que construir esa propuesta política, esa propuesta política, ese nuevo sueño emancipatorio para tratar de enamorar, de convocar, de entusiasmar nuevamente a los argentinos que crean en una propuesta política. Es mentira lo que ellos quieren hacer creer que era lo que tenían que hacer ellos, que lo que hicieron ellos o Venezuela. Nosotros somos otro país, reivindicamos la revolución bolivariana de Chávez y Maduro, pero la Argentina es otro país. La Argentina es otro país. Nosotros gobernamos durante 12 años, no tuvimos presos políticos. Nosotros gobernamos durante 12 años, la prensa y la libertad de prensa estuvo al 100% y la mayoría de los medios de comunicación fueron antagónicos a nuestro gobierno. Acá los periodistas que se oponen al gobierno de Macri son perseguidos y les cuesta muchísimo encontrar trabajo en algún medio de comunicación con algún tipo de relevancia. Acá el gobierno ha sido... El gobierno es un gobierno de derecha clásico, en lo económico, en lo político, en lo institucional. Gobiernan por decreto, intentan meter dos jueces de la Corte por decreto e intentan naturalizar lo que nosotros tenemos que evitar que se naturalice. No está bien, compañeras y compañeros, que en una democracia nos gobiernen los distintos, nos tienen que gobernar los iguales.
No está bien que la mayoría del gobierno sean distintos a la mayoría de los argentinos. Las cuentas opción no son que vos la vas al supermercado y dices, che, me compro una opción, No, no es así. La utiliza solamente un sector, de la sociedad, y nosotros tenemos que volver a construir un gobierno para todos, con dirigentes que sean del pueblo, del conjunto y que surjan del seno del pueblo. Entonces, compañeras y compañeros, ese es el desafío que nosotros tenemos en esta etapa. Yo estoy convencido que es posible ganarle a Macri en el 2019. Creo y me reafirmo, el camino más seguro para ganarle a Macri es la unidad. También digo, nosotros como espacio político tenemos que ubicarnos en el centro del dispositivo de la oposición. Somos el espacio político opositor más importante. No podemos hacerle el juego al gobierno de ubicarnos en un lugar marginal de la política, que es el lugar en donde nos quieren ubicar ellos, porque ellos siempre nos quisieron ubicar de esa manera. El gobierno va a tener como principal estrategia política la división de la oposición. No tiene como principal estrategia política mejorar la economía para ganar las elecciones. La principal estrategia política va a ser dividir, generar división en la oposición. La oposición tiene que ser amplia, sí, la oposición tiene que ser amplia, por definición. El único límite es Macri, sí, el único límite es Macri. Yo, por más que los compañeros del FIT me critiquen y me dicen que ellos nunca van a venir con nosotros, yo les sigo diciendo lo mismo. Mire, desde el Frente Renovador hasta el FIT convocamos absolutamente a todos para construir una gran fuerza opositora. ¿Con quién no se puede construir la fuerza opositora? No se puede construir la fuerza opositora con aquellos que, diciéndose opositores, están más cerca del oficialismo, porque es imposible. Hay una condición básica, aunque parezca de una verdad de perogrullo. Para construir la oposición hay que ser opositor. No se puede construir la oposición con los que son opositores. Los que dicen que el límite para la construcción de la oposición es Cristina, está eso en el plano de la fantasía política. En el plano de la realidad política es exactamente al revés. Cristina es la dirigente opositora más importante. En ningún manual de la política del mundo está previsto, que está indicado que para construir un frente opositor la oposición tenga que prescindir de su dirigente política más importante. Es la única que reivindicó o legitimó su liderazgo en las últimas elecciones. Con la elección que hizo en la provincia de Buenos Aires ayudó con su figura que otros dirigentes, como en mi caso, pudiésemos hacer buenas elecciones en nuestra provincia. Y tiene una dimensión de estadista que no tiene otro dirigente político, dimensión de estadista que le da el hecho de haber sido 8 años jefa de gobierno. La verdad, compañeras y compañeros, que cuando alguien dice mi límite es Cristina, no estás pensando en ganarle a Macri, estarás pensando en otra cosa. Pero no estás pensando en ganarle a Macri, en ver de qué manera construimos una oposición claramente victoriosa. Néstor Kirchner decía, una frase que yo utilizo mucho, Néstor Kirchner decía, tenemos que tener la humildad de saber que somos poseedores de una verdad relativa, pero también tenemos que tener la fortaleza que nos dan nuestras convicciones. Esa es la situación. Nosotros reconocemos que hay otras verdades o que hay otros que puedan tener miradas distintas a nosotros alrededor de una cantidad de cuestiones. Ahora, nosotros no tenemos problemas en debatir con cada uno de los restos de los sectores opositores a partir de nuestra experiencia y a partir de la profundidad de nuestras convicciones. Este es claramente el camino. La división de la oposición al único que le hace negocio es al presidente Macri, compañeras y compañeros. Y en todo caso, por eso yo soy un defensor público del proceso de unidad. En todo caso, que los que no quieran la unidad, que los que rompan la unidad sean nosotros, no nosotros, porque entonces quedará claramente responsable, porque uno nunca tiene que olvidarse que los que estamos acá en general somos compañeros, militantes políticos o adherentes o con algún tipo de participación, tenemos una mirada crítica con el gobierno, pero después están los afectados directos, compañeras y compañeros del macrismo. Los afectados directos del macrismo, compañeras y compañeros, lo único que quieren es que Macri no gobierne más la Argentina el 10 de diciembre del 2019,
Ayer estaba en Chascomús y me contaba que una textil histórica cerró y dejó en la calle cerca de 100 familias en Chascomús. Ese compañero no quiere verlo más a Macri en el gobierno el 10 de diciembre del 2019. Lo demás le importa poco y tiene razón. Y nosotros tenemos que dar respuesta a ese reclamo. Pero por sobre todas las cosas, lo que tenemos que lograr es la unidad del pueblo. No hay que olvidarse, compañeras y compañeros, que nosotros en el 2015 perdimos las elecciones no porque los sectores de clase alta nos votaron en contra nuestros compañeros de laburo, nuestros compañeros en la escuela, el vecino. Esos son los votos que nosotros perdimos, que nosotros tenemos que recuperar. Ese voto que votó en contra de sus propios intereses, y tenemos que tratar de recuperar claramente ese votante. Para eso tenemos que construir la unidad del pueblo y tenemos que mirar hacia adelante, porque si miramos hacia atrás, quizás el pasado nos divida más de lo que nos una. Y como dije recién, hoy me parece que el no a Macri, que el decirle no a Macri, que el plantear un frente opositor a Macri unifica mucho más que cualquier otra circunstancia, y esa tiene que ser claramente nuestra mirada. Sabemos que es un camino difícil, yo eso no lo niego. Sabemos que vamos a tener todos los medios de comunicación en contra, eso ya está, pongámoslo en el inventario, no lo repitamos más, porque eso sabemos que eso es así. Ahora, también le digo, compañeros, que ellos hay algo que no tienen la energía militante que tiene nuestro espacio político. Ustedes no saben lo que significa ir a cualquier lugar del país y encontrarnos en la calle o en cualquier lado, compañeros que te saludan, compañeros que te dan una palabra de aliento. Eso es enorme. Lo que yo creo que esa energía militante nosotros tenemos que potenciarla, y para potenciarla tenemos que acercar la militancia a la gente. Tenemos que construir un estilo de militancia ciudadana. ¿En qué sentido digo militancia ciudadana? Nosotros a veces, por historia política nuestra, tenemos una idea de que el militante político tiene que ser alguien que esté casi dedicado full time a la política, que no le debe importar su familia, su trabajo, sus hijos. No va más eso, compañeras y compañeros. Porque lo que es esa propuesta expulsa más de lo que integra. Porque el compañero dice, bueno, si para ser militante tengo que hacer todo esto y no lo puedo hacer, se termina frustrando y termina yéndose a la casa. Nosotros no tenemos que pasar de tener 10.000 militantes o 1.000 militantes, por decir un número, que militan 24 horas por día, digamos, a tener 1 millón de militantes que militen 15 a 20 minutos por día, compañeras y compañeros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer y lo que necesitamos llevar adelante. En la provincia de Santa Fe, en la campaña, en esta idea le propusimos a muchos santafesinos y rosarinos que iban al trabajo, entonces que nos ayudasen, bajándose 4 o 5 cuadras antes del laburo en el colectivo y poniéndose en esas 5 cuadras, repartiendo volantes o repartiendo los votos como forma de militancia. Bueno, compañeras y compañeros, nosotros me parece que tenemos que transmitir ese mensaje. La militancia no puede ser una carga, la militancia no puede ser un peso, la militancia no te puede alejar de tu familia, de tu mujer, de tus hijos. La militancia tiene que ser algo que puedas hacer casi con naturalidad. Por eso digo militancia ciudadana, una militancia que se puede hacer y se puede llevar adelante. Es más, yo creo que las cosas están tan claras, compañeras y compañeros, que ningún compañero nuestro necesita de una reunión semanal, menos de una reunión diaria, digamos, ¿no? De una reunión semanal para saber dónde nosotros tenemos que tomar las decisiones, a dónde tenemos que acumular y a dónde tenemos que criticar. Este es un gobierno antipopular, es un gobierno oligárquico, es un gobierno de derecha. Nosotros somos un gobierno, queremos un gobierno del pueblo, queremos un gobierno de unidad nacional. Queremos un gobierno nacional y popular. Ellos tienen una mirada liberal de la economía. Ellos piensan que la salida de las sociedades es individual. Nosotros creemos que la salida es colectiva y creemos que nadie se realiza en un país que no se realiza, digamos, ¿no? Entonces, claramente es muy simple y podemos ir que ese militante ciudadano sea un militante autogestionado, digamos, ¿no? Que pueda realizar tareas de esas características. Yo creo que de esa manera, si nosotros logramos
que nuestros compañeros, que lograr definir claramente el objetivo y si además logramos sintetizar la propuesta política. Porque esto también es cierto. Mire, las grandes epopeyas del movimiento nacional y popular se hicieron cuando una consigna englobaba y representaba mucho. En el 45, en el 46, Braden o Perón no necesitaba explicaciones. Cuando vos pintabas liberación o dependencia en el 73, estaba absolutamente claro. O cuando decías Luchi vuelve, no necesitabas decirle a nadie, che, Luchi vuelve Perón. Sabías de qué se trataba. Entonces, cuanto más simple sea nuestra comunicación, cuanto más simple sea nuestro mensaje político, mejor va a ser los resultados. Porque además, compañeras y compañeros, no la vamos a tener a Cristina en cadena nacional argumentando una hora cada una de las medidas de gobierno. Nosotros vamos a tener esa desventaja, por eso nuestra comunicación tiene que ser simple, tiene que ser llana y la tiene que entender absolutamente todo el mundo. Y no nos tenemos que dejar escapar de las otras cosas que nos lleven a debatir. Nosotros tenemos que debatir de las cosas que le impactan cotidianamente a los argentinos. Digamos, y las cosas que le impactan cotidianamente a los argentinos es la vida diaria de los argentinos. Es la economía, es la falta de trabajo, es la falta de perspectiva, es la desesperanza, es no saber que tener alguien que tenga que elegir entre pagar la luz o comer, no saber que hoy podés pagar la luz y no sabés dentro de 3 meses y mañana a este tipo que tiene toda la plata en el exterior y que no piensa traer un mango, te dice, che, le tenemos que dar un toquecito más a la tarifa antes de fin de año y te la aumenta otro 50%. Entonces, esa incertidumbre, los argentinos viven con incertidumbre, porque cuando tu vecino o el de la casa de al lado, de 2 casas después, pierde el laburo, él perdió el laburo y vos te ganaste la incertidumbre. Porque no sabés, si hay alguien que perdió el laburo al lado tuyo, no sabés si mañana no te toca a vos. Y esto es lo que está pasando en un país que tenía problemas en el 2015, que había que tener esfuerzo, ingeniería, ingenio y decisión para resolverlos y para llevarlos adelante, pero que los argentinos vivían bien, que los argentinos estaban tranquilos, los argentinos tenían esperanza. Hoy es exactamente al revés. Hay incertidumbre sobre el futuro, y angustia claramente sobre el presente. Por eso me parece que nosotros tenemos esa responsabilidad histórica, compañeras y compañeros. Pasó el momento en donde solamente lo que tenemos que hacer es resistirlo a Macri. Tenemos que resistir a Macri, tenemos que empezar a construir una nueva propuesta. Nosotros podemos ser gobierno el 10 de diciembre del 2019. Ellos quisieron hacerle creer al conjunto de la sociedad, y van a seguir intentándolo, que el único camino que existe, que el único resultado posible en el 2019 es la reelección de Macri. Mentira, compañeras y compañeros. Mentira, como tampoco se esperaban lo que sucedió en el debate de la reforma previsional. En ese debate de la reforma previsional también dejamos claro de que el AI 2019 no solamente es una consigna vacía, el AI 2019 es una necesidad histórica, porque si estos tipos están 4 años más en el gobierno, nosotros vamos a encontrar un gobierno mucho más desagregado, un país más desmembrado y a los argentinos más angustiados. Entonces, por eso tenemos la responsabilidad histórica de plantearnos la concreción de un triunfo para el 10 de diciembre del 2019. A eso, compañeras y compañeros, los convoco, a que cada uno, desde su lugar, con los medios que pueda, con su militancia, con lo que pueda, construyamos todos los días que faltan, de acá al 10 de diciembre, la posibilidad de tener un triunfo electoral y que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que gobierne Macri en la Argentina. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.